voces de FM La Caterva. Escuchá las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escuchá medios comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Bakendaka na mwana moninga kaka soki alale soki alamuki akoluka moboti na ye motema nanga ezwi lisusu libaku ya la vie ngo motema nanga ezwi lisusu etumbu ya lamo malabani nayokoma lisusu na bapasi ya bolingo malabani natungisanga lisusu na babwale ya bolingo sokoboingaloba oye. Buenas tardes amigos, comenzamos el tercer programa de Dignidad Afrodescendiente. Hoy tenemos un invitado especial, el señor Ricardo Nudelman, que en un ratito nos va a hablar de la influencia de la música africana en la música latinoamericana y de la Argentina. Enseguida estamos con ustedes. Muy bien, aquí estamos nuevamente, gracias a la generosidad y la profesionalidad de Yani Greco, nuestra operadora, que estamos en esta radio de La Caterva FM 97.3 o en www.fmlacaterva.com.ar. Ahí nos podés escuchar en vivo y en directo, son las 14:07 y estamos comenzando este programa. Idriss Diallo, Sidi Diallo. Muy bien amigos, comenzamos este programa número 3, como ya dijimos, de la revista Dignidad Afrodescendiente. En un mes muy especial, como fue como es el mes de octubre, por el famoso descubrimiento, entre comillas, del continente americano. A pesar de que han pasado 500 años, la discriminación está a la orden del día, y como ya hablamos en el programa anterior, y como prometimos, íbamos a ampliar la información que se dio en el diario Página 12 el viernes 26 de septiembre del año 2014. Allí hablaba en la revista de Dignidad Afrodescendiente del mes pasado, hablamos acerca de este hecho y hoy ampliamos la noticia como habíamos dicho. El título de la información del diario Página 12 dice lo siguiente: negras como blanco. Las señoritas Sire y Mariana Sama, hermanas y senegalesas, son parte del nuevo fenómeno de feminización de la migración africana. El 31 de julio en Once fueron agredidas, insultadas y golpeadas por ser mujeres, negras, pobres y africanas, por el encargado de un edificio con la complicidad policial. Su historia se convirtió en una muestra emblemática de las múltiples discriminaciones, el acoso sexual, los prejuicios, los estereotipos y la violencia que sufren las mujeres afro en Buenos Aires. La autora de esta nota era la periodista Luciana Pecker. Una frase lanzada por el encargado de este edificio: no quiero ver una negra de mierda en mi puerta. Sire Sama tiene apenas 22 años y no entiende todavía un idioma al que arribó hace 3 meses, pero no necesitó traducción para comprender el desprecio. Negra de mierda escuchó y no se olvidó más de la conjunción maldita de palabras. Sire contestó en francés, pero no supieron corresponderle. No solo por falta de lenguaje. No era un diálogo, sino un escupitajo sobre su piel. Un desprecio sobre su cuerpo que se concretó en golpes. El jueves 31 de julio a las 14:30, el encargado del edificio de Rivadavia 2631 en el barrio de Once la agredió física y verbalmente. Manuel, el nombre de este encargado,
desgraciadamente tocayo, se reserva su apellido hasta que no esté imputado por la justicia, aclara el diario Página 12. Le tiró al piso el avión de juguete que ella vendía. Pateó los cajones que sostenían su puestito, la golpeó en el estómago y en el cuello. No se detuvo ante nada ni nadie. Se sintió con poder sobre ese suelo y ese cuerpo que no le pertenecen. Cire cruzó el océano, pisó 2 continentes, viajó 7.794 kilómetros para juntarse con su hermana Mariama, desde Senegal a la Argentina. Sin embargo, su viaje no puede detenerse en ninguna esquina en Buenos Aires porque le restregan la palabra puta si sus pies calman sus pasos. No puede estar quieta si no demuestra que no está en oferta ni que quiere irse con nadie que ella no quiera. Pero la hostilidad que le apura los pasos se volvió puño con complicidad incluso de la policía que vigilaba la zona, que adujo, para no intervenir frente a la agresión, que en la Argentina es natural que los hombres les peguen a las mujeres. Y ese golpe se convirtió en una causa emblemática sobre la múltiple discriminación por machismo y racismo que sufren en Buenos Aires las mujeres afro. Continúo leyendo la nota del diario Página 12. La denuncia fue presentada en la Fiscalía Correccional número 10 y la causa está siendo analizada por el Juzgado Nacional del Correccional número 10, Secretaría 74, a cargo de Osmar Osvaldo Frente. El abogado que lleva adelante la demanda por lesiones, discriminación y racismo es Madoda Ntaka, el hijo de Simón Bruce Kotsi Ntaka, que fue activista del Congreso Nacional Africano junto a Nelson Mandela. Y se tuvo que exiliar por luchar para no ser menos que un blanco. Hay un contexto de absoluto racismo y sexismo contra las mujeres afro, denuncia Patricia Gómez, que también conoce los latidos de un cuerpo ensortijado por huir de miradas que increpan como una aportación de pecado su belleza. Tiene 29 años y es vicepresidenta de la Sociedad Cabo-Verdiana de Dotsuk. Ella acompañó a Cire y Mariama para organizar una marcha el 15 de agosto en Once en repudio a la agresión. Marcha que fue publicada en la revista Dignidad Afrodescendiente del mes de septiembre. No fue una excepción ni un arrebato aislado. La situación de las mujeres negras en la Argentina se ve agravada. El color de la piel implica serias consecuencias en la vida cotidiana que se manifiestan en dificultades para acceder a un trabajo calificado, culminar los estudios, circular por la calle sin ser acosadas sexualmente o vernos burladas y ridiculizadas en los medios masivos de comunicación. Las mujeres negras vivimos diariamente la discriminación, la violencia, el acoso y la hipersexualización de nuestros cuerpos. Y lo que les sucedió a las mujeres senegalesas no es más que el reflejo de toda esta situación a la que desde hace siglos estamos expuestas. Patricia Gómez era quien dijo estas palabras. Cire y Mariama son 2 senegalesas en Argentina. Se estima que hay 30 mujeres provenientes de su país y 400 africanas que vinieron a buscar trabajo y una forma de solventar a sus familias y a sus hijos que quedaron del otro lado del mundo. Ellas son parte del fenómeno de la feminización de la nueva migración africana, que al principio era exclusivamente masculina y hoy ya se considera mixta. A todas nosotras, africanas y afrodescendientes, nos une la misma lucha contra la pobreza, el machismo y la discriminación racial como herencia de la sociedad dominante, apunta Gómez. Y ese cambio debería nacer desde la escuela, donde todavía la palabra negra es bendecida como el casi único rol de la bandera en los actos escolares. Por eso la agrupación Yango y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, acaban de lanzar Afroargentinas, una guía para docentes sobre afrodescendientes y cultura afro. La guía propone trabajar contra el racismo en las aulas, desde un revisionismo crítico que valore por igual el aporte de todos los colectivos, afrodescendientes, pueblos originarios y europeos, enmarca Carlos Álvarez Nazareno, presidente de la agrupación Yango. El pasado no está pisado, es parte del futuro. Para terminar voy a leer una pequeña frase, un pequeño relato de Mariama, que dijo lo siguiente.
ayudó a Sire a instalarse en Argentina con la compra de juguetes para vender en Rivadavia, en Avenida Rivadavia, ¿no? El 31 de julio le dijo que estaba nublado y que no vaya a ofrecer los autitos y aviones a pilas porque iba a llover. Pero a la gente recién llegada le gusta trabajar, contextualiza. Así que Sire fue igual. No se imaginaba la prepotencia del encargado del edificio que la insultó, le pegó en el estómago y lo dejó temblando. Mariama fue a denunciar a un policía y le contestó: acá se le pega a las mujeres. Y ella contesta a su vez: ¿cómo le va a pegar? No tiene derecho, lo increpó. Pero en ese momento Manuel volvió a pegarle a Sire. Además sacaba las pilas de los juguetes y se las tiraba mientras seguía repitiendo: negra de mierda, no te quiero ver acá. Mariama agarró una sillita plegable para defender a Sire y empezó a recibir puñetazos. Se fueron a hacer la denuncia, pero la policía no se la quería recibir porque no hablaba castellano. Mientras que los médicos legistas buscaban moretones en una piel que no deja las mismas huellas. Nosotras somos negras, no se nos mancha la piel de rojo, increpó a un perito Mariama, mientras Sire tenía tanto dolor que no podía tomar ni agua. De ahí fueron al hospital donde recetaron calmantes y un cuello ortopédico. La travesía terminó en el INADI, pero la violencia no fue un solo día del año. La pesadilla es diaria. Bueno, continuamos con nuestro programa y aquí tenemos a un amigo, el señor Ricardo Nudelman, músico, investigador, modificador de instrumentos y multiinstrumentista. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Un gusto estar acá en la radio. Muchas gracias a vos por estar, por enriquecer este programa con tu aporte, que es muy importante, ya que la cultura argentina no se formó solamente con las músicas europeas, ni solamente con la música ciudadana, y que sabemos que hay raíces afro en muchos de los ritmos argentinos. Sobre eso, en vez de hablar yo, que no sé nada, prefiero que vos nos cuentes alguna cosa de lo que has estado investigando, de lo que has podido averiguar y de lo que falta todavía saber. Sí, totalmente. Bueno, yo voy a hablar desde lo que sé, desde lo que viví, tocando y con los afroargentinos, afroporteños. Y sí, obviamente las raíces culturales que tenemos en Argentina no son dos, como se habla. Se suele hablar de que sería la europea y la de los pueblos originarios, sino que tenemos que darle el mérito que merece la tercera raíz, que es la africana, ¿no? Sin duda. Me dicen, o me dijeron desde hace mucho tiempo, de que en Argentina no hay negros porque se terminaron de morir en las guerras libertarias o con la peste amarilla, pero yo quisiera saber si algún antropólogo o algún historiador puede refutarme de alguna manera lógica cómo es posible que en el país en los años 1800 hubiera casi un 50% de población afro en algunas regiones y que de un golpe, de un día para el otro, desaparezcan esos negros. Sí, mágicamente. Sí, hay un cambio desde fines de 1900, cerca ya del 2000, desde la parte académica, a raíz de un estudioso, Ray Andrews, que hizo un libro, y acá estudiosos como Alejandro Frigerio y otros que empezaron a cambiar ese viejo axioma que nos inculcaron por generaciones, de que los negros de la época colonial se extinguieron, como bien decía Manuel, mágicamente, y no aportaron nada significativo a nuestra cultura, lo cual es, bueno, si abrimos un poquito los ojos, es evidente que no es así, ¿no? Indudablemente. En el primer programa de esta radio, de Dignidad Afrodescendiente, tuvimos el placer de contar con la presencia a través del teléfono de Carmen Platero, creadora de la comedia negra en Argentina, y de una cantante y joven artista, Laura Omega, novena generación de argentinos.
Entonces, cuando uno la ve a Laura por la calle, uno, desconociendo la realidad del país, puede llegar a suponer que es africana, que es uruguaya, brasileña, etcétera, etcétera. Pero su familia tiene 9 generaciones en el país. Así como ella, muchísimas otras familias que poco a poco vamos a ir comentando y invitando a que participen del programa para que nos cuenten un poco de su historia. Sí hay negros en Argentina. Que sean pocos no significa que se extinguieron. ¿No es así? No, totalmente. Hay, no son tan pocos. Y no solo que hay, sino que gracias a Dios conservan su cultura. Muy orgullosos de ello. Y bueno, yo tuve la verdad el privilegio de aprender directamente de ellos, lo cual, bueno, obviamente marcó mi vida. Y yo siempre digo que, por ejemplo, María Elena Lamadrid, la familia Garay, no solo me abrieron las puertas a su cultura, lo cual es un regalo, sino que me abrieron las puertas de su familia. O sea, es que en realidad para ellos es parte, es lo mismo. O sea, la familia, la cultura, o sea, sus raíces. Y no solo, o sea, porque en general hablamos de música, pero no solamente la música, desde peinados que les enseñaban sus abuelas, comidas, los bailes de los ritmos afroargentinos, palabras, anécdotas y un montón de cultura que está viva todavía. Y bueno, y tuve la suerte de aprender. En el tema de las comidas, que yo, por ejemplo, siempre se nombra la mazamorra o el dulce de leche, famosa, pero sin ir más lejos, cuando hablamos del asado tan criollo, tan de acá, las achuras en la época de la colonia no se comían, se tiraban. O sea, los cortes de carne comían las personas, las achuras eran una inmundicia, y hay muchos datos de eso. También en las crónicas están las negras achuradoras que iban al matadero a juntar todo ese, lo que para el blanco bien de su momento era un desperdicio, y se alimentaban con eso. Entonces lo que hoy comemos, por ejemplo, un chorizo, una molleja, un hígado con cebolla, que es tan rico y que es parte de esta cultura, en ese momento se tiraba la basura. O sea que es una comida afroargentina. Claro, acá en San Telmo tenemos lo que se conoció en su momento como el barrio del Mondongo, claro, donde los mataderos tiraban ahí lo que no terminaban de recoger las achuradoras en los mataderos, venían con los camiones o los carros y los tiraban ahí en el barrio de San Telmo. Creo que, si no me equivoco, en el pasaje, cerca del pasaje San Lorenzo. Y de ahí venía el nombre del barrio de Mondongo, porque ahí venían todos los negros libertos que estaban por ahí mendigando por las calles, porque a pesar de ser libres, en teoría no podían conseguir un trabajo para mantenerse, iban a buscar ahí eso. Y hablando de las comidas, yo en una revista en una de las revistas de Dignidad Afrodescendiente, puse a un chef, el primer gurú de la cocina argentina, que era afrodescendiente, y que en 1813, en el primer centenario de la patria, en el Jockey Club, cuando se ofreció una gran recepción para todos los presidentes y dignatarios que vinieron de todo el mundo a celebrar los primeros 100 años de la Argentina, era el cocinero en jefe, y fue quien presentó en las mesas de manteles blancos de la época las achuras como una comida más dentro de de la historia, ¿no? O sea, la carbonada la popularizó José Gonzaga, quien fue cocinero, y realmente, o sea, no solamente la música, la comida, las palabras, hubo muchísima influencia que aún hoy se mantiene. Sí, con respecto a las comidas, yo aprendí aprendiendo candombes de la comunidad, candombes porteños. Hay un candombe que nombra las empanadas de Mundele. Mundele le decían los negros en su época, todavía algunos, al blanco, porque Mundele es ¿cómo se llama? El mondongo. Ajá. Entonces, como el mondongo tiene carne blanca, a los blancos no decía Mundele. O sea, y nombra las empanadas de mondongo, empanadas de Mundele.
Claro, indudablemente una especie de venganza de los africanos en su momento, este tema, ¿no? Decirle, sí. Una venganza mínima, digamos no venganza, sí, simplemente una chanza, sí. Como si hicieron, por ejemplo, las murgas argentinas, que comenzaron en sus comienzos eran para burlarse de los bailes de los negros esclavizados. Bueno, es muy interesante lo que mencionás porque un poco gracias a eso en Argentina sucedió algo que no se dio en la mayoría de lo que es América o Afroamérica, en donde en países como, sin ir más lejos, Uruguay, Brasil, subiendo Cuba y demás, Estados Unidos mismo, la presencia afro, la presencia descendiente de africano es muy muy evidente y en la cultura. Acá se tomó una decisión dentro de la comunidad argentina por las humillaciones que recibían, por ejemplo, lo que se llaman las comparsas de falsos negros. Los niños bien salían en el carnaval a parodiar a la cultura negra. Eso obviamente para alguien más, para un africano donde su cultura es parte esencial de su vida, era una humillación muy grande. Entonces acá se decidió eso para preservarla, lo cual es muy válido, es totalmente entendible. Decidieron mantenerlas a puertas adentro de su familia. Gracias a eso hoy se mantiene o se mantiene de cierta manera, se preservó de cierta manera. Por eso durante muchos años, vamos a hablar más de 100 años, cuando un historiador o un musicólogo, un antropólogo salía a la calle decía no hay negros, se extinguieron, la fiebre amarilla, la guerra con el Paraguay, candombe en Uruguay, acá desapareció. Claro, porque no tenían acceso, porque se mantuvo dentro del seno familiar. Entonces más o menos conjuntamente con este renacimiento que digo yo en la parte académica de decir no, pará, hay negros acá, hay una música que con los pioneros acá, que ahora de a poquito se está abriendo, también la comunidad decidió internamente cortar con esa idea y empezar a visibilizar su cultura. Bueno, ya es momento que reconozcan lo que estamos, primero que estamos, que vivimos acá, lo que somos, de dónde venimos y todo lo que se aportó. Yo, si querés, tengo una lista acá de palabras con raíz africana que son parte de nuestro idioma, que las nombramos a diario y por ahí no sabemos, y traigo a colación esto porque bueno, en la mayoría de la música hay un texto cantado, ¿no? Entonces podemos la palabra minga, mina, tamango, mucama, mondongo, arrorró, quilombo, banana, marote, cafúa, mongo, bengala, tongo, ganga, bochinche, milonga, samba, mandinga, bobo, canyengue, conga, matungo, chapa, bingo, bomba, cachafaz, candombe, baba, catinga, tambo, maní, chimango, calumba, marimba, mundele y malambo, creo que no dije, o sea, unas cuantas. Hay unas cuantas y posiblemente, seguramente más que se nos pierden. Sí. Habría que agarrar el diccionario y empezar a ver la etimología de la palabra. Y realmente yo conocí unas cuantas, pero ni siquiera el 10% de las que vos nombraste. Realmente porque uno no se puso a revisar, como dije recién. Sin ninguna duda esa influencia se ha mantenido, como vos decís, nos mostraste recién en el idioma, en la forma de hablar, y no tiene más razón de ser que por la existencia de los negros que han mantenido esas palabras. Obviamente. Porque, perdón, que te interrumpí. Indudablemente, si no hubiera negros, esas palabras se hubieran perdido en el tiempo. Totalmente. Dentro de lo que es la filología, el estudio de los idiomas, una de las formas de saber cómo un pueblo puede haber aportado a otro, los pueblos en la historia de la humanidad se van juntando, separando, es en el idioma. O sea, que una cultura haya aportado lenguaje, una cultura minoritaria que llegue a un lugar, al lenguaje del lugar, es una evidencia de que influenciaron muchísimo. Eso es sin duda. Y además no olvidemos que el idioma va evolucionando también y hay palabras que han quedado en desuso, que no las llegamos ya a utilizar, pero no se han utilizado porque la gente que las
decía, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, posiblemente con la modernidad en sí misma se fueron perdiendo. No ocurrió eso con las palabras con descendencia afro, porque realmente los afros también existen en Argentina. Totalmente, sí. Si no, también hubiéramos perdido eso, hubiéramos perdido la música. En Uruguay, como decías bien, y yo como uruguayo estoy aquí de colado hablando de los afroargentinos, una de las razones por las cuales más se ha visibilizado, y es una opinión personal y no tengo respaldo histórico ni académico en ese tema, pero es para mí sin ninguna duda el carnaval en Uruguay. O sea, no se ha podido prohibir en ninguna situación política, ninguna clase de dictadura ha podido prohibir el carnaval, sí censurar letras o algunas otras cosas del carnaval, pero jamás pudo evitarse que el carnaval tuviera los negros lugolos en los escenarios. Tampoco se pudo evitar que hubiera un desfile de llamadas o de comparsas de candombes de negros. Entonces, la visibilización en Uruguay fue muy diferente a la de aquí, pues nunca se ha perdido el espíritu del carnaval que, dicho con orgullo de uruguayo, dura más de 40 días y es uno de los más, o si no el más largo del mundo. Candombe que ha sido nombrado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. También traigo a colación que la ciudad de Buenos Aires también lo ha distinguido hace muy poquito sobre ese tema, como una de las influencias y patrimonios de la ciudad de Buenos Aires, el candombe uruguayo también. Es una pena que no ocurra lo mismo con el candombe argentino, pero esperemos que eso cambie en el futuro. Sí, el tema fue eso, que se invisibilizó por más de 100 años, entonces no es conocido. Entonces, bueno, quizás el deber nuestro, que conocimos un poquito, es empezar a poner nuestro granito de arena y contar y ayudar a lo que es la visibilización, ¿no?, del candombe, y no solo el candombe porteño, candombe argentino, sino otros ritmos afroargentinos como es la rumba abierta o la semba, entre otros. O sea, no solo el candombe, ¿no? Hablemos siempre del candombe, o sea, que si bien su homólogo, o sea, en Uruguay se llama igual, como muchos estudiosos escribieron el libro, dan por sentado que es igual, y no, o sea, se llama igual, pero es distinto, se toca distinto, se canta distinto, se usan otros tambores, una cantidad de variantes, como también hay cosas en común. Lo mismo que pasa con la murga, o sea, tenemos la murga uruguaya y tenemos una murga porteña, que si bien tienen puntos en común, son también muy diferentes. Totalmente. Volviendo al tema que dije recién, el día 3 de diciembre es el día del candombe y la equidad étnica. Lamentablemente esta ley no aclara en su título de que es día del candombe afro-uruguayo. Entonces, algunos amigos afroargentinos se nos pueden llegar a enojar por ese tema, y con mucha razón. De cualquier forma, en el artículo 5 dice que declara ese patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires el candombe, caracterizado por el toque de tambores denominados chico, repique y piano, su danza y su canto creado por los afro-uruguayos a partir del legado central africano, sus orígenes rituales y su contexto social como comunidad. Por lo menos en el artículo 5 aclara de qué se trata del candombe afro-uruguayo. Una buena noticia para los amigos candomberos uruguayos, que esta ley que fue promulgada hace muy poco tiempo, ¿no? Cristian Retondo, el 21 de noviembre de 2013 fue promulgada. Seguimos escuchando a Ricardo. Bobo
ekibinda kibinda 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 ekibinda nkoi mame wekope tongosa ekibinda nkoi aminata la reine na kati ya Hollywood city ekibinda nkoi obase avenir na banzoto ya kermesse ekibinda nkoi vero mulanga popo espeba. Misi Bambi yo-yo, Misi Bambi yo-yo, Misi Bambi yo-yo, Misi Bambi yo-yo, Misi Bamba, Misi Bambi yo-yo, Misi Bamba, Misi Bambi yo-yo, Misi Bamba, Misi Bambi yo-yo, 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 Misi Bamba, Misi Bambi yo-yo, Misi Bamba, Misi Bambi yo-yo, Misi Bamba, Misi Bambi yo-yo. Tate to wakame sube korumba makumbaka. Tate to wakame nene korumba makumbaka. Menya menya munyande korumba makumbaka. Menya menya munyande korumba makumbaka. Tate to wakame sube korumba makumbaka. Tate to wakame nene korumba makumbaka. Ye kamiriringo gorongongo, 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 ye kamiriringo gorongongo. Mantimbu, wasatanika mantimbu, wasatanika mantimbu. Alla mio progreya trimicanti cambu setarinika mantimbu, wasatanika mantimbu, wasatanika mantimbu. Ye kamiriringo gorongongo, ye kamiriringo gorongongo, ye kamiriringo gorongongo, ye kamiriringo gorongongo. Bueno, maravilloso lo que escuchamos. ¿Podés decirnos más o menos de qué se trataba? Bueno, estos son 4 temas afroargentinos que se conservan en idioma africano. Algunos, Misibamba, por ejemplo, se sabe que es un canto religioso. Después hay un canto que posiblemente era de trabajo, y el último, Ala Miocrodreia, que se sabe que era una canción que hacían los chicos afroargentinos, algo parecido al huevo podrido. Ajá. Se pasaban una piedrita y en cada sílaba, ¿no? Y cuando terminaba la canción, al que le quedaba la piedrita terminaba, ¿no? Eso se conserva. Qué bueno. Qué bueno saber, es parte de esta cultura tan nuestra y que ha quedado oculta, no olvidada, porque las familias la seguirán manteniendo, pero el resto de la población no la conoce y, como ya dijimos, no piensa que aquí hay negros. Y sin embargo aquí tenemos música indudablemente moderna, grabada en un CD de afroargentinos cantando y tocando. Seguimos con el programa. En un segundo volvemos con más.
Y seguimos aquí, y ahora para redondear un poquito lo que había hablado Ricardo Nudelman sobre las comidas, voy a comentar algo que posiblemente ya lo haya dicho, pero no vale la pena repetirlo en este contexto. En octubre de 1929, Antonio Gonzaga se presentó en el cine Palace Theatre como solo lo hacían los cantantes de tango. Era el cocinero más famoso de Buenos Aires. En la Argentina del Centenario, su nombre resonaba en los salones donde se degustaba su puchero, que se haría célebre, y otros platos que serían la base de lo que hoy conocemos como cocina porteña o bien argentina. Popularizó la criadilla y la riñonada, el chorizo criollo y las achuras llegaron a los manteles blancos de la alta sociedad. El expresidente Theodore Roosevelt probó en el Jockey Club su menú cuando visitó el país en 1903. En la década del 20 era tan popular que Jacobo Yankelevich editó sus recetas. Su libro, Nuevas recetas de cocina, fue auspiciado por Anilinas Colibrí y fue el primer bestseller gastronómico. Impuso como una coquetería la carbonada criolla y el guiso de cordero. Se sitúa hoy día en la calle Niceto Vega 5836, el lugar donde plasmó en el papel todo su saber. Allí fue donde se hizo el cocinero práctico argentino del señor Antonio Gonzaga. Las achuras en las mesas de los restaurantes de lujo en los primeros años del siglo XX. ¿Qué podemos decir de la influencia y del aporte de los afroargentinos en este país? Como ya dije en alguna ocasión, Agustín Ferreira, un cineasta que trabajó con el cine mudo, uno de los primeros cineastas de la Argentina. Yendo más acá en el tiempo, el doctor Ramón Carrillo, que era afrodescendiente, Horacio Salgán, músico de tango, Oscar Alemán, el Negro Barbieri, que fue uno de los guitarristas de Carlos Gardel, que junto a él también tenía otro guitarrista que lo acompañó. José Ricardo. Exactamente, que lo acompañó hasta el final, hasta el desastre de Medellín, en su larga carrera artística. Sí. Perdón. Notar que en los colegios, en las escuelas, no tenemos un aporte real y concreto acerca de la historia, es penoso. Afortunadamente, como ya dijimos en algunos momentos, se está visibilizando más este tema. Yo mismo he ido a dar algunas charlas a algunos colegios, estoy invitado a dar charlas en otros lugares sobre este tema. El amigo Ricardo Nudelman, docente, que también ha hecho actividades sobre esta cuestión. Trataremos en lo posible que esto se difunda cada día más, que los chicos sepan con cuántos, creo que es una frase que la estoy diciendo cada vez que hago el programa, pero no puedo evitarla, que los chicos en los colegios sepan con cuántos soldados negros cruzó San Martín cuando hizo el cruce de los Andes. Eran 5.000 soldados en total y 2.500 eran negros. El primer ejército de granaderos fue formado por 1.200 hombres y 800 de estos eran negros. Cosa que en los libros de historia no los vemos retratados, dibujados, ni en las litografías oficiales de la época se veía a estos soldados negros en los ejércitos. De hecho, Manuel, el sargento Cabral era afrodescendiente. ¿Sí? Era sambo. Claro, pero convengamos que los únicos negros de los cuales se habló en la historia, que conocemos en los colegios, primaria, secundaria, es de estos hombres, uno o dos que han nombrado de alguna manera, diciendo este negro hizo tal cosa en la guerra las guerras libertarias del país. Pero no hablaron, por ejemplo, de Carmen Ledesma, de Josefa Tenorio y de nuestra prócer, a la cual se ha hecho el día 8 de noviembre el Día Nacional de Afroargentinos y de la Cultura Afro, María Remedios del Valle. De hecho, nuestro primer presidente, Bernardino Rivadavia, era afrodescendiente y sus opositores, las sátiras le decían el doctor Chocolate, no por nada, ¿no? O sea, sí, totalmente. Tuvimos un presidente afrodescendiente. Claro, sus opositores y sus detractores políticos lo llamaban de esta manera,
peyorativa. E incluso el último censo de 1778, no, perdón, 1778. Sí. Se dejó de censar a los negros. Sí. Y a partir de ese momento el presidente, o en ese momento expresidente Bernardino Rivadavia, fue censado como blanco. Sí, sí. Fue blanqueándose poco a poco, y mucho más evidente el conde de Monteagudo, Monteagudo, que fue, se conocieron pinturas antiguas, las primeras, que se lo veía evidentemente afro, con su pelo enrulado y su piel color café, y poco a poco fue blanqueándose, y hoy día lo vemos tan blanco como otro argentino célebre como era Jorge Don, ¿no? Un argentino que por casualidad fue argentino, pues sus padres estaban de gira y nació aquí. Pero paradójicamente es más famoso un argentino que fue famoso en su momento que los afroargentinos que realmente hicieron algo por el país más allá de la cultura del ballet. Quisiera saber si le daríamos tanta importancia a, por ejemplo, boxeadores como los hermanos Lovell, que también eran afroargentinos, ganaron medalla de oro y de plata en las Olimpiadas, y poco se los nombra. Sí, si me permitís, yo hice una pequeña lista Sí. de, bueno, lo mío es la música, lo que más conozco, de otros músicos afroargentinos en distintos rubros musicales, solamente unos pocos y variados porque hay muchos más, ¿no? Pero podemos hablar de Rosendo Mendizábal, el negro Rosendo, 1868-1913, compositor y pianista en Buenos Aires. Higinio de Cazón, 1866-1914, Buenos Aires, compositor, guitarrista y payador. Enrique Maciel, 1897-1962, que compuso la célebre La Pulpera de Santa Lucía, 1929, compositor, guitarrista y bandoneonista de tango. Bueno, Horacio Salgán mismo, nacido en 1916. La Mona Jiménez, cordobés y cuartetero. Y el negro García López, que se nos fue hace muy poquito, era afrodescendiente, un guitarrista de rock excepcional, que tocó entre otros con Charly García, Sass, La Torre. Fidel Nadal, cantante actual, que el padre fue un luchador contra el apartheid, muy conocido los Nadal acá. Oscar Alemán, también chaqueño, un guitarrista reconocido mundialmente de jazz, 1909-1980. Federico Espinosa, compositor. Ruperto Leopoldo Thompson, el africano, 1890-1952, contrabajista y guitarrista y compositor de Buenos Aires. Rita Montero, que nació en 1928 y se nos fue hace muy poquito, que tuve la suerte de conocer, y que bueno, ella hizo no solamente cantante, sino actuó en varias películas de nuestro cine, y ella hizo mucho jazz, canción melódica, tango, bueno, y también candombe. Joaquín Mora, Eusebio Aspiazú, El Cieguito, bandurria, guitarra de 11 cuerdas, violín, 1865-1949, El Mulato Sinforoso, clarinete, bueno, el célebre Gabino Seiza, nuestro payador. Por el cual el 23 de julio se decretó el Día Nacional del Payador. Y la familia Seiza, tengo entre mis amigos de Facebook a su nieta. Sí. Aparte fue, bueno, de payador, guitarrista, también compuso obra folclórica. Zenón Rolón, compositor. Guillermo, y como bien decía, Guillermo Barbieri, José Ricardo, el negro Ricardo, que fueron guitarristas de Gardel, ¿no? Totalmente. Justamente Higinio Cazón, lo tengo en la revista de septiembre, publicado allí sobre las obras. Incluso fue catalogado como poeta cuando pudo sacar su libro Poesías Inéditas, del payador Higinio Cazón. Historias de la Argentina hechas por negros, cosa que a algunos les causa urticaria. La Argentina tiene negros, y muchos, y por suerte mucho más visibles ahora que antes. No crean cuando ven un negro por la calle que necesariamente tiene que ser extranjero. Pregúntenle de dónde es, pero antes que eso pregúntenle si es argentino.
porque se pueden llevar una sorpresa. La señora Norma Lamadrid no pudo viajar porque en el aeropuerto le retuvieron el pasaporte recién sacado para poder viajar, y la funcionaria alegó para eso que usted no puede ser argentina porque es negra. Sí, totalmente. Fue una nota que salió en el diario. Sí, ella lo cuenta mucho, bueno, yo lo conozco por familiares de ella que me lo contaron. Sí. Una aberración, porque ¿por qué no puede ser negra? Porque haya pocos no quiere decir que no existan. Sí, lo que pasa es que nos inculcaron por décadas, a partir de la generación del 80, ciertas personas empezaron a crear la idea que hoy tenemos metida en el chip cada día por generaciones, de que Argentina es la Europa en América, que no hay negros, y bueno, si bien, como dice algún poeta, los argentinos vinimos de los barcos, había muchos pueblos originarios acá también que hay que reivindicar, que obviamente estaban antes de que vinieran los europeos, y hay muchísimo también se perdió lamentablemente de su cultura, pero muchos barcos los que vinieron eran barcos esclavistas con millones de personas que arrancaron de su tierra natal para llevarlos, para hacerlos esclavos en un territorio que no conocían. Totalmente. Trágica historia de los africanos, no solamente en este continente, sino por todas partes del mundo, pero en el continente americano en su totalidad fueron explotados de una manera terrible, castigados, separados de sus familias, eliminando su cultura, inculcándole otras culturas desconocidas, evitando que utilicen su propia lengua, separando por regiones para que no se perdieran, para evitar los motines. Las familias se han separado, y tantas cosas que hay tanto para hablar sobre ese tema que no darían todos los programas del mundo. Totalmente. Terrible historia, o sea, por ahí no nos da la cabeza para situarnos en lo que le puede haber pasado a esas personas, lo que le pasó a esas personas, porque fue terrible. Un dato interesante, que lo recuerdo por lo que mencionás, que hay una idea acá en Argentina de que acá se los trató bien. Ahora, si bien acá por ahí no había tanta industria y no estuvieron tan en la mano de obra como en las minas del Perú o en los campos de algodón en Uruguay, en Estados Unidos, y estuvieron más en el servicio doméstico, se los trató muy mal. Hay muchas crónicas, aparte que yo pienso, ¿no? ¿Cómo se puede tratar bien a alguien que estás esclavizando? Ya la esclavitud es algo totalmente aberrable, que algunos seres humanos lo veían como lógico. O sea, ya del hecho de esclavizar a alguien, ¿cómo vamos a hablar de tratar bien a alguien, no? No. Yo siempre me remito, cuando se hace esa frase, a alguna de los pasajes de la novela Raíces. Uno de los descendientes de Kunta Kinte, su amo se encuentra en una situación económica muy complicada, pero le asegura con lágrimas en los ojos a su negro esclavo de que ellos iban a mantenerse juntos e iban a ser felices. Este amo nunca los castigó, siempre los trató muy bien comparado con el trato que le daban a otros esclavos. Pero este negro pensaba para sí mismo: ¿cómo puede mi amo pensar que yo puedo ser feliz siendo esclavo? Totalmente, sí. Entonces, amigo, queda mucho para hablar, pero se nos termina el tiempo. Son las 14:54. Estamos aquí en FM 97.3 La Caterva, radio combativa de Barracas. Y estamos por www.fmlacaterva.com.ar. Pronto podrán escuchar este programa cuando lo podamos repetir en las redes sociales, y esperamos que nos envíen sus opiniones, que nos escriban. Si hace falta algún insulto, lo tomaremos como lo que debe ser, si corresponde, y contestaremos en consecuencia. Muchísimas gracias a todos por el aporte. El simplemente hecho de estar escuchando para nosotros es importante. Esperamos sus comentarios en Facebook, que es la red social utilizada por esta radio para
por este programa, para difundir esta tarea. Impro, a través de visibilización, revisionismo histórico, en la cual estamos luchando entre todos, junto con los amigos que vienen, los que hablan por teléfono, los que nos escriben, los que nos piden las revistas, para visibilizar este hecho y esta tercera pata de la civilización y de la cultura argentina. Escuchamos el último tema, un fragmento del tema, uno de los temas de Ricardo, para despedirnos. Y termina el tema, y después seguimos un segundo más. Aku, negrito. No llores. Guarilo, 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 guarilo. Porque mis negros tus tambores guardaron, porque mis negros tus hermanos callaron, si aquí reían, si aquí sufrían, si aquí tocaban, si aquí vivían, Si aquí reían, si aquí sufrían, si aquí tocaban, si aquí vivían. si aquí bailaron morenas, si aquí sonó el candombe, junto con las masacallas y al sonar de los tambores, si aquí reían, Que yo si aquí sufrían, si aquí tocaban, si aquí vivían, Si aquí reían, si aquí sufrían, si aquí tocaban, si aquí vivían. Bueno, buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar escuchando, muchísimas gracias Ricardo por venir a aportar toda esta información que tanto nos sirve. Nos despedimos y dejamos a los amigos de Mandioca Radioactiva en el siguiente programa de FM La Caterva, la radio combativa de Barracas.